Bueno, obviamente, como les comentaba, vamos a empezar por las buenas noticias, digamos. En el caso del zinc hubo un aumento en toda la región norte pampeana. Eso parecería estar asociado a un mayor consumo de nutrientes, de este nutriente. Y en el caso del calcio y magnesio, como les mostré, eso no ocurrió. Lo que estamos viendo son cambios, mayores tasas de caída o respecto a años anteriores, y bueno, y han llegado a valores que podrían ser limitantes. Las causas a veces son muy variadas y no es fácil identificar una causa. De hecho, no es tan directo como decir calcio y magnesio, la caída se asocia a una mayor reposición, a una, mayor extracción, porque no es la única variable que afecta a la tasa de caída de estos nutrientes. A veces ciclos muy húmedos pueden acelerar el lavado de bases. La caída en la materia orgánica y baja SIC de los suelos y mayor acidificación también puede acelerar las caídas. Y bueno, son todos factores que podrían afectar la tasa de caída de, por ejemplo, los cationes básicos. Y no pasó lo mismo con el potasio, como vimos. Y en cuanto al fósforo, bueno, evidentemente hay la mayor aceleración de caída, sobre todo al este de Entre Ríos y noreste de Buenos Aires. Bueno, eso puede estar asociado a mayores rendimientos, mayor extracción y obviamente a que se está reponiendo muy poco fósforo. Alrededor del 60% en el mejor de los casos. Sí, digamos, un poco cuando nos ampliamos la región de muestreo y nos fuimos al NOA INEA, esas zonas, como les mostré en el Congreso del 2024, la tasa de caída de fósforo fue mucho más rápida, digamos, que en la región pampeana, porque bueno, evidentemente las dosis utilizadas en esa zona son muy bajas, más bajas que en el resto de la región, y además esos suelos parecería que tienen menor capacidad buffer, menor capacidad de reponer el fósforo extractable que en otras zonas. Entonces en esas zonas tenemos que estar muy atentos a cómo evoluciona el fósforo en el futuro, y ya hay lugares que claramente tienen problemas. Y te traslado al otro punto, hablaba de la sequía. En el centro de la provincia de Buenos Aires está sufriendo inundaciones. Sí. ¿Qué repercute más en la pérdida de sus nutrientes? ¿La sequía o la inundación? La sequía te puede afectar en el caso del fósforo, por ejemplo, en general de todos los nutrientes. Al bajar la tasa de extracción, porque bajan los rendimientos, bueno, la tasa de caída se mantiene constante, digamos, o inclusive al mismo consumo del nutriente podemos detectar aumentos, como vimos en lo que pasó al norte de la región. Y la inundación, por el contrario, te puede aportar cationes o distintos nutrientes al suelo, ¿no? Sobre todo el ascenso de napas. O sea, es bastante complejo de responder esa pregunta. Se requieren estudios más detallados. ¿Cuál es la zona más complicada? Capaz que sea para vos, Martín, pero con falta de nutrientes y sobre todo en el maíz. Tenemos que pensar en boro y en zinc. ¿Cuál es la zona más complicada que tenemos? ¿Quién la quiere responder? La complicación en cuanto a las limitaciones de nutrientes tiene varias patas. Una es la que muestra Hernández en los indicadores. Y no olvidarnos que lo que se maneja a nivel del análisis de suelo son indicadores que solos tienen poca información, van de la mano con adopción de otras tecnologías. Entonces, si hacemos foco en maíz, hoy las zonas en las cuales tenés mayor riesgo de generar brechas en cuanto a la aplicación son los dos extremos. Los extremos de alta productividad
porque la tasa de incorporación de mejoras productivas y de la estabilización de altos rendimientos hace que es un auto de Fórmula 1, donde falla la nutrición, toda esa construcción se pone en riesgo, y si mi expectativa es un auto de Fórmula 1, pero lo conduzco como un auto de rally, voy a hacer una competencia sí, pero no voy a alcanzar el objetivo primordial. Entonces, todo lo que zona núcleo, en cuanto a potencial de producción, tiene una brecha de aplicación muy grande por la subestimación de las expectativas de rendimiento reales en las cuales transita. Después vamos a discutir si la historia, si los últimos años no fueron convenientes, pero la realidad es, hago las cosas bien para altos rendimientos, pero ese alto rendimiento lo pongo por debajo. Y la nutrición se ajusta por la expectativa. Y la otra parte es todo ese borde semiárido. Si ustedes se prestaron atención a los mapas integrados, todo lo que es el borde semiárido, desde el noroeste argentino hasta el sur de la Pampa, toda esa banda es la banda donde en todos los nutrientes, en todos los indicadores, está por debajo del nivel de suficiencia. Pero como la producción es errática, de duda, hace que las brechas sean gigantescas. ¿Por qué? Porque la decisión de uso es insuficiente, pero la intención de producción es grande. Entonces hoy tenés dos áreas importantes: la incorporación de nuevas tecnologías hacia los cultivos y los altos rendimientos, que no están acompañados por una nutrición que lo conduzca, y la adaptación al ambiente que tiene el maíz, que le permite ir hacia ambientes semiáridos que no están naturalmente preparados para esas condiciones de adaptación genética. Entonces, de vuelta, tenés una situación que los indicadores ya te dicen, acá hace falta, y hay que acompañarlo con decisiones. Y ahí voy a hacer una diferencia entre el indicador rendimiento y el indicador crecimiento. Si los cultivos no crecen, no rinden. Y los nutrientes son para que los cultivos crezcan, además que rindan. Pero lo primero es que crezcan. Entonces, cuidado que estos mapas de insuficiencia nos están diciendo que casi el 70% del área agrícola argentina no está creciendo, no está usando el agua que tiene para formar la estructura del cultivo. Por lo cual, no hay genética, no hay densidad de siembra, no hay otra tecnología que pueda construir ladrillos para que ese crecimiento se consolide. Entonces, cuando decís, ¿cuál es la región que más amenaza? Donde vos quieras producir maíz. Hoy el maíz sin nutrientes no existe. ¿Hay alguna zona más afectada que la otra? A ver, Córdoba viene mucho más rápido que otros en encontrar esas brechas. ¿Por qué? Porque hay una subestimación de la expectativa de rinde que es muy alta. O sea, qué buenos, los rendimientos son muy buenos, sí, pero podrían ser mejores. En otras regiones, norte de Córdoba, los rendimientos son adecuados a la región. Hoy, la velocidad en la cual la extracción está generando nuevos escenarios es lo que aprendí el año pasado, necesita revalidarse este año. Oeste de Buenos Aires y este de La Pampa. Con las experiencias de los últimos años, hoy la fertilización explica casi el 30% de la variabilidad de rendimientos. O sea, tenés toda la franja semiárida, hay una subexpectativa productiva y que el primero que se cae de ese análisis es la fertilización. La última de mi parte tiene que ver si los productores son conscientes de todo esto que están hablando ustedes, pues, el panorama que brindaban los tres es preocupante, si los productores son conscientes. Como segunda cosa, ustedes dijeron que se aplica fertilizante, señor. Ahora, ¿aplican por aplicar, como se aplica el fertilizante al boleo, o están siendo conscientes de lo que aplican? Porque dicen, che, siembro, fertilizo y hasta luego. ¿Están siendo conscientes y estamos tirando fertilizante que por ahí no tendríamos que tirar? Voy a decir mi visión, después lo compartimos. Los productores son súper conscientes de la importancia de la nutrición. ¿Y por qué no hacen análisis de suelo? Porque son súper conscientes que la fertilización es importante. Hay otras problemáticas en la toma de decisiones, llamada logística, equipamiento, o por negocio de la empresa de maquinaria, negocio. La producción no es solo el rendimiento, es una serie de situaciones agregadas de toma de decisiones que cada una en sí misma tiene un negocio, y lo presentabas vos en los distintos perfiles. No hay un productor único, hay muchos perfiles de
tipos de enfrentar la misma problemática y muchas decisiones que cierran. El integrado de lo que cierra es el resultado de lo que él mide en el suelo y decir, che, a todos les cierra hacer los cultivos así, pero los suelos están reaccionando así. A todos les cierra fertilizar y yo te digo, desde el lado productivo estamos dejando en el camino mínimamente un 17% de la producción. Pero a todos les cierra. ¿Por qué? Porque hacen algo que es más que el 20%. Entonces, me va mejor que no hacer nada, pero puede ser mucho mejor. Y ahí empezamos la sintonía fina. 13.000 dividido 17 no somos tantos los que estamos tratando de interpretar el manejo eficiente de la nutrición acotada a la dinámica de la nutrición. Y cuando hablamos hoy en los paneles, la información histórica nos dice, puede haber tecnologías modernas que mejoren, pero hay tecnologías muy consolidadas que son base y que todavía necesitamos que eso se establezca. Entonces el productor lo reconoce súper, pero tiene muchas complejidades. Lo que necesitamos es necesitar muchos más ingenieros agrónomos para poder decodificar la mejor estrategia para todos, porque no es cada uno tiene su estrategia. Entonces, imaginar que toca un botón y todos hacen lo mismo no va a existir. No, por ahí en línea con lo que dice Martín, todos los productores son conscientes que tienen que aplicar, de hecho es la práctica que más se hace, pero si vos te vas a lo que se analiza de la superficie muestreada es un 40%. O sea, evidentemente no estamos midiendo todos los nutrientes que deberíamos medir. Si lo medimos, y en muchos casos esto es responsabilidad de los colegas, no se sabe cómo interpretarlos dentro del marco integral de la producción de un cultivo. Entonces ahí seguimos con problemas, claros problemas. No podemos tener el 40% de la superficie en el mejor de los casos que solo se muestrea, o sea, para realizar análisis. Y después otros problemas de que pueden estar aumentando las brechas, que es nutriente que no estamos considerando, aún en esos productores que hoy manejan más fino y son más intensificados en cuanto a adopción de tecnología, pueden no estar considerando todos los nutrientes que deberían considerar. Entonces hay mucho para mejorar. Sí, ahí yo agrego a lo que decían. Me parece que es importante seguir haciendo mucha extensión y mucha docencia en el manejo de la fertilidad. Juntarse con los productores, escucharlos, hacer experiencias en los campos de ellos, plantear alguna experiencia, digamos, de más mediana duración, mirar un poco más el mediano plazo y demostrar, digamos, con esas experiencias que, digamos, la fertilización es una de las claves para justamente aprovechar esa brecha que hoy el productor no está capturando, ¿no? Como decía Martín, por este simposio han pasado muchos colegas, muchos docentes, muchos asesores, pero es una pequeña fracción y me parece que hay que seguir haciendo docencia y extensión. Cuando uno escucha lo que ustedes están planteando, ¿no? La industria no para de invertir para dar respuesta, lo planteabas, Roberto, cómo ha crecido la oferta de fertilizantes en Argentina en los últimos años. Vemos que la investigación no para de buscar información para ponerlo al servicio del productor y del agrónomo. Sin embargo, en el resultado final estamos encontrando que están apareciendo fallas, ¿no? De acuerdo a lo que nos plantea. ¿Creen que no se está aplicando como se debería por parte del agrónomo y el productor? ¿O se va en la línea de, bueno, aplico por aplico? ¿Empiezo con algo? Sí, cuando vos decís que no más del 30%, 40%, en muchos lugares, no son muchos porque hoy las deficiencias de nutrientes son medias generalizadas, pero hay casos donde el productor, sobre todo allá en el sudeste, que el cultivo de papa es muy importante y que se agregan grandes cantidades de fósforo y nitrógeno, queda mucha residualidad del nutriente y el tipo que alquila ese campo aplica 60 kilos, 70 de MAP, de DAP, y claramente ahí no tiene que gastar el dinero. Tiene que gastarlo en otros lotes
que quizás tenga que analizar y ver cuál es el nutriente más limitante y aplicar más dosis de la que él está aplicando por receta. Y ahí es donde aparecen los problemas. Por ahí, también nosotros como investigadores, docentes, tenemos un sesgo hacia lo académico y una de las causas de la baja adopción de estas tecnologías conocidas y viejas ya, es que por ahí no mostramos los números. Quizás en los trabajos de extensión, sobre todo, tenemos que empezar a mostrar números de lo que significa hacer un correcto análisis de suelo, una correcta interpretación, porque eso es lo que manda, digamos. Eso es algo que, por lo menos, yo veo que los investigadores tenemos que mejorar cuando hacemos extensión, y es mostrar números, mostrar márgenes. Sí, adhiero y sumo un componente a la que es complejidad. En la complejidad de la toma de decisiones, la visión reduccionista, tal indicador me conduce a tal decisión, es insuficiente para el rol del asesor que tiene que planificar el proveedor del fertilizante, la logística, el equipo de aplicación y la incertidumbre. O sea, lo que estamos haciendo es preparar un cultivo para transpirar, generar biomasa y convertirlo en rendimiento. Nada más que eso. Y justamente lo preparamos. Y la incertidumbre es con qué frecuencia, con qué riesgo, cómo calzo una decisión con respecto a la otra. Lo ideal a veces es inaccesible. En mi región no tengo tal o cual equipo, por lo cual ese fertilizante no lo puedo aplicar como se tendría que aplicar, pero lo uso. Entonces, hay de todos los actores, hay conocimiento de cuáles serían las decisiones, pero hay necesidades de integración. Y en esa integración, hoy lo que nos está faltando es el componente de riesgo. Hoy Roberto presentó y dice, miren, no haber hecho lo que creemos que teníamos que haber hecho es generar una diferencia en la unidad de medida final de los sistemas de producción, que es la producción en dólares, de esta magnitud. Cada uno podrá hacer el análisis hasta dónde se complica. Si incorporo la empresa de maquinarias dentro de mi empresa porque con esto justifico, cambio el tipo de sembradora porque con esto justifico. Hoy, en soja corrimos con una complejidad. La ventana de siembra es tan grande que el parque de maquinaria de soja no es suficientemente amplio para abastecer la mejor condición de fecha de siembra, y por lo cual el tipo de envejecimiento de la maquinaria tiene una dinámica distinta y el uso de fertilizante arrastra la toma de decisiones que está limitado por la máquina. No está limitado ni por el fertilizante, ni por el análisis de suelo, ni por el diagnóstico. No tengo cómo. Entonces voy con lo otro. Entonces, es muy compleja la respuesta si uno lo quiere desagregar. Yo creo que lo importante es agregar y darle valor al asesor. O sea, hoy muchas de estas cosas se mejoran con un asesor, con un ingeniero agrónomo matriculado al lado de los productores. ¿Por qué? Porque la complejidad es tal que la armonía entre toma de decisiones financieras, técnicas, biológicas y comerciales, en todo eso necesita alguien que asesore. De la misma forma que uno tiene un asesor impositivo, uno tiene un ingeniero agrónomo. Hoy faltan ingenieros agrónomos haciendo ese trabajo. Llamémoslo extensión, llamémoslo guía de asesoramiento. Necesitamos gente en el terreno que pare la pelota, vea la película integral y diga, pongamos esfuerzo acá, aunque sea el lote alquilado. Muy bueno el trabajo de las brechas por región, pero a mí me parece que hay una brecha que se está armando en Argentina que es más grave de lo que estamos observando, que es la brecha entre campo propio y campo alquilado, ¿no? Sobre todo en campos alquilados donde más del 80% sabemos que es anualizado. Entonces, el productor desconoce si el siguiente va a tener ese campo, entonces trabaja con dosis homeopáticas, y ahora paga caro ese alquiler, con lo cual reduce sus tecnologías. En esa reducción de tecnología lo primero que reduce es el uso de fertilizantes. Y yo creo que esa brecha hoy tiene un impacto muy importante en Argentina, ¿no? Y creo que si seguimos así va a ser cada vez mayor, ¿no? El productor con campo propio empieza a hacer las cosas realmente muy bien, y el campo alquilado sobrevive a un Excel que es el que le comanda el número. Adhiero con tu análisis, pero te lo voy a hacer un poquito más catastrófico. La proporción de campos alquilados que se reitera el alquiler es muy alta.
Entonces, en realidad hay mucho manejo en una proporción muy alta de la superficie sobre campos que el que lo produce no es el propietario del suelo, del campo, pero que el que lo produce lo reitera sobre él mismo su construcción. Y intenté en la presentación poner una luz roja. O sea, ya pasamos de cuando Hernán muestra mapas de fertilidad con colores anaranjados o rojos, ese anaranjado y rojo, sea cual fuese el elemento, nos está diciendo estamos caminando en la brecha de insuficiencia. Y ahí el clic es, ¿está bueno subir los niveles de fertilidad del suelo? Seguro, pero sepamos que campo propio o campo alquilado estoy perdiendo de producir. ¿Cuándo? Este año. Entonces el Excel ese que vos estás analizando, que todos lo analizamos y decimos por lo que subió el alquiler, por esto la única variable que tengo de ajuste es el fertilizante, tener la coherencia que la variable de ajuste, número 1 era el agua que yo tenía para tomar la decisión de ir a alquilarlo, y si yo le doy una mala nutrición, me quedo corto, sea alquilado o sea propio, el primer tiro me lo pego en los pies este año. Y si lo voy incrementando en el tiempo, todos los años va a estar un 1 o 2% por debajo y ese Excel no lo voy a poder hacer despegar. Coincido totalmente con tu apreciación y lo veo mucho más grave todavía, porque es una cuestión de actitud. Campo propio en este momento o alquilado es lo mismo, si estamos en niveles de insuficiencia. Sí, yo ahí agrego al comentario de Martín que es un viejo debate ese, Guillermo, campo propio, campo alquilado. Estamos viendo, digamos, algunos productores que han hecho algún clic ahí y están manejando el campo alquilado como si fuera propio, ¿no? Porque, y bueno, a los resultados, un poco que comentaba Martín, digamos, el aprovechamiento de la fertilización, sobre todo la fosfatada, la fertilización en general y la fosfatada ya es el primer año, ¿no? Hay que demostrarle, digamos, al que alquila ese campo de manera frecuente, porque lo repite, que tiene que fertilizar y va a tener retorno económico. Por eso. Exactamente. Sí, hay un mito como que... No, a ver, no es derribar mitos, es actualizar los mitos. Porque 17 años atrás, la proporción de suelos con niveles insuficientes de nutrientes era muy baja. Entonces, el cuidar el suelo, mejorar su fertilidad, mantenerla, era una meta que posiblemente era más interpretada por lo voy a hacer porque el campo es mío. Lo voy a hacer porque pretendo seguir produciendo acá, andás a ver si el año que viene no lo alquilo. Después de 17 años, donde campo propio, campo alquilado, tenés niveles de insuficiencia. Empresas que alquilan, que tienen un 60-70% de reiterar la superficie sobre la que están trabajando, es decir, alquilan reiteradamente lo mismo. Las dos realidades de hace 20 años hoy no son realidades. Entonces no es un mito. O sea, si yo tengo niveles de alta fertilidad, mantengamos la fertilidad. Si yo estoy planteando un modelo de máxima incertidumbre, porque alquilo hoy y no sé qué voy a hacer el año que viene, preocupate en el cultivo. Está perfecto. Pero hoy la realidad es, estás transitando insuficiencia y a la vez tu modelo de empresa de producción se sustenta en un 60-70% de reiterar el área en el cual trabajas. Entonces, tu realidad es, me faltan nutrientes para los cultivos, sean míos o sean de otro, me faltan. Y si hago las cosas bien, conservo la capacidad productiva de lo que voy a usar el año que viene. Y después capaz que la mejoro, pero por lo menos la conservo. Entonces, no son derribar mitos, es mover a la foto actual. La foto actual es, Argentina no tiene suelos que son el granero del mundo. Son insuficientes en la oferta de nutrientes, sean propios o alquilados. Salto de fertilización, que sobre todo además mejora el uso de mayor tecnología, por ahí hasta para zonas del Nueva Guinea se introduce como para pruebas,
después no lo tenés, o sea, se te borra eso. Realmente, ustedes vienen analizando esto hace muchísimos años. ¿Cuánto hasta que no haya estabilidad de la macro, de algo, el productor no va a probar otros productos, otros? La brecha ya está, es como que ya lo saben todo. Me da la sensación a mí que el productor está consciente de eso, de que hasta tiene rentabilidad. Pero no se va a animar, ¿por qué? Porque el campo alquilado no sabe después qué va a hacer, por diferentes decisiones que tienen que ver con la macro, del agro en general y del país. Coincido con lo que planteás, pero a la vez disiento. ¿Por qué? Porque en paralelo con toda esa macro, se desarrollan nuevas herramientas que hacen que le dan sustentabilidad al negocio como un todo. Hoy tenés herramientas financieras, tenés mucho más acceso a toma de posiciones fraccionadas en los cultivos, una interacción y una participación de las empresas que proveen los insumos que son conscientes de la importancia. O sea, nadie va a empujar algo sabiendo que no lo va a cobrar. Entonces, está creciendo la forma de integrar la toma de decisiones en esa complejidad. Entonces, el margen bruto duro de un punto no siempre refleja esa situación de toma de decisiones. Y ahí donde estamos fallando es analizar el riesgo de la no acción, no el riesgo de, bueno, si yo lo hago me sale caro. Bueno, ¿qué pasa si yo no lo hago y tengo como este año en el oeste de Buenos Aires una condición que está rayando mejoras en la productividad de soja? Teníamos un 6% más de producción de condiciones 6% mayores de lo normal. Entonces, pero no, pasa que el año pasado no vi esa relación insumo-producto a punto y sí tomé una proyección equivocada. Entonces, hoy nos está faltando mucha información del negocio como un todo, que algunos sí la tienen y la manejan y usan herramientas para poder analizar ese ciclo, y que las empresas están saliendo, aún con tierras alquiladas, a hacer análisis que son multianuales, porque nadie arma una empresa para que se extinga en 6 meses. Entonces, los indicadores tampoco pueden ir a esa velocidad. Entonces, hoy lo que estamos tratando de trabajar, al menos lo que hacemos desarrollo de estas tecnologías, es cómo integras la toma de decisiones que van por encima de esa macro. Porque si leemos la macro en forma bruta, no sé cómo hacemos agricultura. Y hay muchos que hacen agricultura. Y sé por qué usan semillas, porque sin semillas no hay cultivo. Sé por qué se usan herbicidas, porque con malezas no hay cultivo. Entonces la única variable es fertilizante, porque el pobrecito tiene la posibilidad. Pero hoy estamos muchos yendo a decir, mira, se acabó la flexibilidad sobre el fertilizante porque pongo en riesgo lo que no puedo producir en un año favorable, que supera toda esa pésima. Por eso insistí en cuidado con las estimaciones de productividad, porque están subestimadas. Si haces una encuesta, ¿cuánto va a rendir el maíz el año que viene? Todos van a decir que va a rendir menos que este año. Y todos incorporan tecnologías para que aumente. Entonces somos incoherentes en eso. Última breve, llegado el caso de que se cumpla con las recomendaciones que ustedes hacen técnicamente de fertilización, ¿está preparada logísticamente la Argentina para esos volúmenes de fertilización? Porque siguen siendo, en 30 años, creció casi 8%, genial, pero si uno se compara con Brasil, es muchísimo. Ese 8% no es nada. No, eso 8% anual. 8% está bien, pero en los últimos 30 años, si Sí. vamos a la recomendación de fertilizar y de todos los trabajos técnicos, vamos a tener un volumen de fertilizante dando vuelta en la Argentina increíble. ¿Está preparada logísticamente la industria para cubrir todo eso? Mirá, acá me soplaron la respuesta. Acá la industria y las empresas de alguna manera acompañan ese proceso. Tenemos que pensar de dónde venimos. En la década del 90 se usaban 300.000 toneladas de fertilizante. Está bien, producíamos muy poco grano y lo hemos multiplicado por 5 estos últimos 30 años y hemos pasado de producir 30 millones de toneladas de grano a un promedio entre 115 a 120 los últimos años. Y las empresas y la industria fue acompañando todo ese proceso y sigue haciendo inversiones. También los puertos hacen sus inversiones, las empresas en depósitos, en lugares de descarga, en logística.
las maquinarias que también ves acá, las empresas también invierten en tecnología para poder aplicar de manera adecuada los fertilizantes. Es un proceso. Obviamente, si eso se da todo junto, que sabemos que no se va a dar, no sería posible. Yo ahí mencionaba esa brecha de nutrientes para alcanzar un 80% del potencial. Bueno, esa brecha de nutrientes significa más que duplicar el uso de fertilizantes actuales de Argentina. Hoy estamos utilizando 5 millones de toneladas. Cerrar esa brecha de rendimiento al 80% significaría incorporar 5 millones y medio de toneladas más. Si se da como un proceso, como se estuvo dando, que esperemos que sea una mayor tasa, eso sí va a ser posible. ¿Les parece que sigamos con las entrevistas acá? Bueno. Les pido. Quedó una preguntita. Ay, perdón. Una pregunta desde el punto de vista práctico, pensando en el zinc, que bueno, mencionaba él, ¿qué recomendaciones nos daría, teniendo en cuenta la gran oferta de productos para aplicaciones de boro y zinc, en cuanto a momentos, ya sea foliar, semilla en el caso del zinc? ¿Qué recomendaciones daría? ¿Puedo decir algo y después si querés agregar algo? En cuanto al zinc, tenemos que distinguir dos situaciones muy importantes. Si el suelo tiene muy bajo valor de zinc, digamos, si estás por debajo de 0,7, 0,6 parte por millón de zinc, ahí conviene que el cultivo arranque bien de entrada, digamos, porque hay una influencia muy importante positiva del zinc sobre todo lo que es producción de raíces, crecimiento de raíces, resistencia a enfermedades fúngicas, etcétera. Ahí tenés que ir con aplicaciones al suelo. En cuanto a, en general, a la semilla se aplican menos dosis que la que vos podés poner, incorporar con un fertilizante microgranulado, que tienen zinc ya en su formulación. Y ahí va a depender de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es recomponer el nivel de zinc, si vos querés gradualmente ir elevando el nivel de zinc en el suelo, vas a tener que quizás no aplicar con la semilla, sino aplicarlo en el fertilizante fosfatado, porque vas a tener que aplicar mayores cantidades. Si estás en una condición marginal de deficiencia, que pueden ser esos valores que yo te mostraba entre 0,8 y 1,2, ahí se puede ir con un foliar, más tardío obviamente, lo más tardío posible. En el caso del maíz, B7, B8, tenemos que tener la tecnología preparada para eso. Y en el caso del boro, en general nosotros hemos trabajado con aplicaciones al foliares, digamos, pues bueno, es mucho más móvil que el zinc en el suelo, pero también, no sé, Martín, si conoces trabajos que apliquen de forma sólida. Bueno, me sumo ahí. Estamos hablando de micronutrientes. Los micronutrientes en las plantas hay que mirarlos más desde el lado de la oportunidad que de la cantidad. Y como decía Hernán, si el suelo no tiene abastecimiento adecuado de zinc, es indispensable que la oportunidad de ingreso de un factor esencial en la formación y funcionamiento de las enzimas esté desde el minuto cero, que es el caso del zinc. Por eso, si me falta, sí o sí tengo que ir al suelo para que en los primeros estadios del cultivo se vean nutridos. Si estoy en situación de duda, puedo hacerlo ahí temprano o lo puedo acompañar con una aplicación postergada, foliar, donde no tengo que transpirarlo, sino que voy a corregir en el momento de formación del rendimiento más crítica. El boro actúa en todos los procesos de división celular, no de sanidad, zinc sí. Entonces, va a participar moderadamente en lo que es crecimiento de raíces, implantación del cultivo y significativamente en la división celular en lo que hace a la elongación de las estructuras reproductivas, la floración, fecundación e inicio de la formación del tamaño del grano. Ahí no puede fallar. Entonces, como no puede fallar y yo no puedo poner el ingreso del boro dependiente de la transpiración y la oportunidad de transpirar agua que tenga alta concentración de boro, con el riesgo que de alta concentración es tóxica, las aplicaciones foliares son muy importantes. En soja, hacia R2, porque es el momento que más me interesa para fortalecer R3, en girasol,
hacia R1, porque me interesa que cuando empiece la elongación en R3, estar seguro de tener esa provisión. Y son los dos cultivos más sensibles porque la relación de esa división celular debilita mucho la estructura reproductiva. Entonces, en boro es más eficiente todo lo que es a través de la planta en foliar, mientras que en zinc tenemos un abanico en convivencia con el suelo. Y en boro nos faltó un detalle. Los años de mayores respuestas a boro son los años secos. ¿Por qué? Porque la transpiración ocurre en función del agua profunda. El agua profunda casi no tiene boro. Si el indicador en superficie es me falta boro, imagínense que abajo hay -10, no hay nada. Entonces, un año seco, las respuestas a boro son del 30-40% de la producción. Es muy alta.